noches. Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien, acá estamos acomodando todo. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Todo tranquilo. Bueno, ahí vamos en un ratito. ¿Se escucha bien ahí? Porque recién me parecía que salió Sí, por... sí. Buenísimo. No, yo sí, o sea, te estoy escuchando bien acá, pero ya te pongo al micrófono. Dale, 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 no hay problema. Bien, y como todos los martes nos conectamos con la ciudad de Córdoba y hablamos con el preparador físico eh, y nutricionista, especializado en esta, bueno, especialista en nutrición, va, Ahora digamos sí. así. Ahora estamos bien, Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, Daniel. Muy buenas noches para vos y para tu audiencia. Bien, acá estamos, jornada más templada que la de ayer en la ciudad de Villa María y en Villanueva, por supuesto, que es donde estamos nosotros transmitiendo desde la 90.7 Radio Libertad. Bueno, hoy tenemos el tema que abordamos, tiene que ver con lo que corresponde en este apartado de salud y deporte a preparación física. Bueno, pero vamos a hablar de un tema muy específico que preocupa a muchos, no solamente a Exactamente. aquellos que son deportistas, Exactamente. Un sino a tema... aquellos que, claro, aquellos que no lo somos también, y Exacto. me sumo, Así es. que tiene La que ver preocupación. por qué, claro, por qué acumulamos grasa abdominal. A ver, Exactamente. explícame, ¿por qué? El temita va a ser, exactamente, el tema de hoy va a ser justamente por qué se da la acumulación de grasa abdominal. Si bien vamos a hablar de lo que es acumulación de grasa en el cuerpo, por qué específicamente el cuerpo muchas veces tiende a acumular mayor cantidad de grasa abdominal que en el resto del cuerpo. Bueno, entre los factores principales vamos a tener en cuenta, primero vamos a entrar un poquito en la parte, vamos a ser un poco técnico, como es mi costumbre, en la parte de endocrinología. Hay tres hormonas principalmente, ¿sí?, que tienen que ver con este fenómeno. Si bien, o sea, el metabolismo, o sea, de acuerdo al metabolismo y el consumo calórico que uno haga va a tender a acumular más o menos grasa, de acuerdo al excedente calórico que tenga, el exceso de grasa abdominal va a estar visto también en relación a la cantidad de cortisol, ¿sí?, a la cantidad de hormona tiroidea y a la liberación de insulina. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a lo práctico ahora, hablando de estas tres hormonas. El cortisol es una de las principales hormonas del estrés, o sea, la gente ya lo sabe, o sea, se habla hoy muy en día del tema del estrés. Los principales factores que generan que el cuerpo tienda a acumular grasa abdominal en relación al estrés tienen que ver justamente con el estrés en sí y con la falta de sueño. ¿Sí? Hay estudios que demuestran que las personas que duermen menos de 7 a 8 horas por día, obviamente, al tener más horas por día despiertas, generan un consumo más alto calórico, obviamente están consumiendo más calorías por estar más horas despierta, y contrarrestan, o sea, por tener que estar despierta, un metabolismo catabólico para seguir este estado, liberando menos hormonas de crecimiento, que son justamente hormonas anabólicas que nos ayudan a bajar de peso, y manteniendo los niveles de cortisol mucho más altos. Esto hace que a lo largo del tiempo el cuerpo tienda a acumular grasa específicamente abdominal. La T4 mismo, o sea, tiene que ver con una cuestión metabólica. Las personas que tienen el metabolismo bajo, perdón, en relación a falta de actividad, sedentarismo en ese tipo de actividades o alguna patología específica, hace que el metabolismo se ralentice y lleve a un aumento de peso y una acumulación específica. Hay que diferenciar dentro de lo que es acumulación de grasa abdominal, lo que es grasa abdominal subcutánea, la grasita de afuera, los michelines, como dicen los españoles, y Ajá, lo que es grasa ajá. visceral. Esa hay que tener mucho más Ah, cuidado, que es la grasa esa es dentro de los la órganos. más embromada, ¿no?
Exactamente. Lamentablemente los hombres Claro. tenemos más tendencia a acumular grasa visceral que las mujeres hasta la menopausia. La menopausia. Ellas, posterior a la menopausia, tienden a nivelar, digamos, o igualar el riesgo de acumulación de grasa visceral. Esto también tiene Bien. mucho que ver Eh, justamente con... Por favor. sí. No, no. Te iba a decir que a veces uno trata de cuidarse, pero bueno, uno de los factores, como bien lo indicas, decir, la falta de dormir las horas adecuadas también puede ser un factor influyente para el incremento que se acentúe, digamos, la grasa abdominal. Exactamente, porque hay una contraposición, siempre hablamos de masa magra o digamos de cambio de composición corporal y no descenso de peso. O sea, cuando el cuerpo tiene más masa magra y tiene menos grasa, si el metabolismo es más alto, pero para que el cuerpo tenga más masa magra necesita siempre estar idealmente en un estado más anabólico que catabólico. O sea, tener una alimentación Claro. sana, estar con actividad física y tener un descanso adecuado, que no solo significa Ujú. cantidad, sino calidad de horas de sueño, ¿no? Que muchas veces la gente Claro. lamentablemente sufre y no tiene. Esto pasa muchas veces. Hay dos estudios que están hechos sobre personas que duermen menos de 7 horas por día, ¿sí? Que a lo largo de 10 años acá se calcula una media solamente por dormir menos en la misma cantidad de calorías, dieta, todo. O sea, tiende a subir una media de 5 kilos en 10 años solamente por dormir 2 horas menos por día. 5 kilos, solamente por ese Entonces voy a factor. tener que empezar a dormir un poco más yo. El cuerpo sí, necesita descanso. Y por otro lado, gente, por ejemplo, trabajadores del área de seguridad, o sea, la gente que duerme de día, o sea, el trabajador nocturno, tiende Claro. también a hacer a lo largo del tiempo una acumulación de grasa abdominal. Por un lado, ese Ajá. factor. Y el otra hormona que nos queda hablar es, que siempre hablamos, que es el enemigo número uno, el exceso, ¿no? Porque es una hormona necesaria, el exceso de insulina, ¿sí? Nos lleva a hacer también una acumulación de grasa abdominal y grasa visceral tanto, o sea, en conjunto con el cortisol. ¿Sí? El exceso de refinados, para definir toda la familia, lo que es azúcares, carbohidratos, o sea, todo lo que es refinado, hace que el cuerpo tienda a acumular más grasa en la zona abdominal y visceral. También no solo por un exceso de calorías, por una asimilación, por una lipogénesis, sino también por una afección al hígado. O sea, tanto el cortisol como la insulina afectan en exceso, afectan negativamente al hígado y genera un metabolismo más desacelerado en toda la zona visceral y hace que haya mayor acumulación de grasa visceral que obviamente, más allá de lo estético, trae consecuencias o posibilidades de efectos negativos a nivel cardiovascular tanto en el hombre como en la mujer. Son factores que la gente Mm. tiene que cuidar. Entonces, para dar un pequeño resumen, alimentación saludable, como hablamos siempre, descanso en cantidad y en calidad, ¿sí? Actividad física, si la persona está sana y se puede ser de alta intensidad mejor, porque obviamente va a proyectar a tener más masa magra y eso va a hacer que el metabolismo sea más alto y esto contrarreste este efecto, y tratar en lo posible de estar tranquilos o buscar actividades que relajen el cuerpo más allá, salirse un poco de lo laboral, caminar, hacer actividades recreativas, arte, lo que la persona, meditación, yoga, lo que cada uno sienta que, como quien dice, le hace bajar un cambio. Esto daría un entorno favorable a mantener el peso y sobre todo a prevenir el exceso de grasa abdominal. Bien. Digo, por ejemplo, la siesta Sí, entra como un factor de reposición, digamos, de sí, a ver, compensación, si no, la siesta no compensa las horas nocturnas. Acordemos que somos animales diurnos, ¿sí? Somos mamíferos y somos animales diurnos. claro. La siesta no O sea que compensa nosotros deberíamos dormir por lo menos 7 horas a la como noche mínimo. y después a lo mejor una siestita de una La horita le sie- sumo. Exactamente, la siesta lo que va a hacer es minimizar dentro de los factores que disminuyen el estrés. Obviamente, si uno tiene un día muy largo Claro. y hace un pequeño corte, el estrés decae, descansa uno y tiene más energía para seguir el resto del día y no segregar tanto cortisol, porque cortisol justamente es una hormona que hace que el cuerpo pueda mantener o seguir una actividad, es lo mismo que la adrenalina, o sea, va a hacer que uno, la parte energética siga activada, pero con su contraefecto a largo plazo de Bien. inmunodepresión, desregulaciones, aumento de peso, ¿sí? Siempre tratando de mantenerlo a raya. No que disminuya tampoco, porque es una hormona muy necesaria, como todas las que tenemos en el cuerpo, pero sí que no se disparen los niveles del mismo. Bien. Bueno, hasta acá llegamos con lo de hoy, con la acumulación de la grasa abdominal. ¿Por qué Exactamente. acumulamos grasa abdominal? Ah, linda pregunta. Bueno, el jueves tenemos algo que puede también validar y ser la contraparte
de lo que nos podemos sacar de lo que tiene que ver con la alimentación. ¿De qué vamos a estar hablando el jueves? Justamente de lo mismo. Hoy va a ser, esta semana va a ser la semana de la grasa. Vamos a, ya que estábamos con el tema, vamos a estar hablando justamente de los tipos de grasas en la alimentación. Vamos a desmitificar un poquito la grasa dentro de la alimentación en contraposición a lo que es carbohidratos y cantidad de calorías, ver, digamos, las buenas, las malas y las feas, como dice la canción. ¿Sí? Perfecto, Vamos a estar perfecto. analizando esto y viendo y dando consejo a la gente de qué tipo de grasas puede consumir su dieta para que sea una dieta más saludable. Pablo, muchas gracias. Nos reencontramos el jueves a Gracias a vos, las Daniel. 19:30. Un abrazo. Un abrazo para vos, Chao, saludos. hasta luego. Así pasaba Pablo Massetti con su micro de salud y deporte. Bueno, hoy específicamente hablando de lo que tiene que ver con la acumulación de grasitas en la pancita. Bueno, vamos con un poquito de música y ya venimos con mucho más Huerta de. Daniel, Chao, Pablito. abrazo. Nos vemos el jueves si Dios quiere. Nos vemos.